Warisata, la Escuela Ilyu. Colección Pedagógica Plurinacional. Serie Clásicos, número 1. Segunda parte. Construcción. Capítulo 1. Primeros ensayos de educación campesina. 1. Las escuelas ambulantes. Junto a las grandes enseñanzas recogidas de la sociología incaica, hubimos de estudiar la experiencia, relativamente reciente, de la época republicana. Vale la pena referirse al criterio con que gobiernos de comienzos de este siglo van el problema de la educación del indio, criterio que nos dará una imagen asaz curiosa que, por pasiva, nos enseñaba qué es lo que no debíamos hacer. El año 1905, Juan Misael Saracho, ministro de Instrucción en el gobierno de Montes, fundó las primeras escuelas indigenales, con el nombre de escuelas ambulantes, cuya misión se limitaba a la enseñanza del alfabeto y un poco de la doctrina cristiana. El nombre les venía del hecho de que un mismo maestro tenía que desempeñar el cargo en dos comunidades separadas, por distancias de 5 o 6 kilómetros, alternando su labor por periodos de 15 días en cada una. Es significativo que Bolivia hubiera sido el primer país latinoamericano que abrió escuelas para indios, escuelas de simple alfabetización, es verdad, pero escuelas al fin y al cabo, y creadas sin ningún afán de simulación, como que estaban provistas de todo el mobiliario, material didáctico y de consumo para que la labor fuera eficiente. Además, los maestros se reclutaban con mucho cuidado entre los profesionales jóvenes, sus saberes eran superiores a los que percibían maestros de ciudades, y en fin, el trabajo en el campo no era, como en épocas posteriores, un signo de degradación e ineptitud, al contrario, varios de los primeros maestros indigenales, reintegrados a sus actividades propias, alcanzaron elevadas posiciones públicas y alguno llegó a presidente de la Corte Superior de la Paz. Con todo, la escuela era pasiva y de simple alfabetización. No podía exigirse más de las concepciones teóricas de aquella época. Lo singular es que este tipo de escuela haya sobrevivido con tenacidad tanto en el campo como en la ciudad, donde se multiplican los establecimientos carentes de dinámica escolar y ausentes por completo de toda función económica y social. No cabe duda de que en este aspecto se ha producido una verdadera estratificación, y a pesar de haber sido Bolivia el país que dio los primeros pasos para llevar el alfabeto al indio, han sido otros países los que han realizado progresos evidentes en este aspecto, aprovechando nuestras propias experiencias. Para el caso, hagamos algunas referencias al desarrollo de las escuelas rurales de México, proceso que guarda cierta similitud con el de nuestras escuelas indigenales. En el gran país azteca, como es sabido, fueron las masas indígenas las que constituyeron el alma y nervio de la revolución, con los postulados libertarios de dotación y restitución de tierras, bandera con la cual se dio fin al régimen feudal. Fue al amparo del nuevo orden político y social que México inició su política indigenista, proponiéndose elevar las condiciones de vida del indio por medio de la reforma agraria, en lo económico, y de la escuela rural, en lo social. En 1911, 6 años después del decreto de Saracho en Bolivia y en las postrimerías del gobierno de Porfirio Díaz, el Congreso Federal Mexicano dictó una ley autorizando al Ejecutivo a fundar en toda la República escuelas de instrucción rudimentaria, destinadas a la enseñanza para hablar, leer y escribir castellano y ejecutar las operaciones fundamentales y más usuales de la aritmética. En 1912 comenzaron a funcionar estos establecimientos con un presupuesto tan reducido que su número fue limitadísimo. El programa enunciado es similar al de Saracho. Tal semejanza no es casual, proviene de la correspondiente similitud entre los regímenes gobernantes de ambos países. Entre 1913 y 1920 vegeta la escuela rural mexicana sin poder salir de la pasividad y limitaciones determinadas por la ley de su creación. Y es que la revolución triunfante aún no significaba un cambio apreciable ni en lo económico ni en lo social. El ambiente no se muestra propicio para una escuela que pudiera conducir al indio a su desarrollo integral. Por el contrario, es manifiesta la reacción contra la escuela rural. Ignacio Ramírez López, en su folleto Génesis de la Escuela Rural Mexicana, señala el caso de un delegado a un congreso pedagógico que presentó 40 argumentos contra las escuelas rurales federales.
José Vasconcelos tomó a su cargo la tarea de luchar contra los intereses políticos en defensa de la educación del pueblo, logrando en 1921 la creación de un Departamento de Educación y Cultura Indígena, que asumiría con independencia una función directriz en la organización, conducción y control de las escuelas e instituciones docentes que en lo sucesivo se fundaren con recursos federales. La creación del departamento, en el gobierno de Obregón, marca una nueva etapa en el desarrollo de la cultura azteca, dándole a su escuela rural un rumbo definido al instaurarse en ella principios de orden socialista que le permitirían realizar labores sociales y económicas. De acuerdo a un vasto plan que vincula al niño con la naturaleza y sus intereses, encaminándolo a actividades agropecuarias, industriales, folclóricas, higiénicas, de cultura general, etc. Con este paso principia la verdadera revolución en el campo. Cada escuela rural es una avanzada de progreso y libertad, y está dotada de una parcela de tierra para el trabajo colectivo de los alumnos, cuyo producto debía beneficiar al establecimiento, creando así un sentido de responsabilidad, normas de trabajo y solidaridad. Entre 1923 y 1925 se fundan en diferentes lugares del país escuelas normales para la preparación de maestros rurales. En 1930, el mismo Vasconcelos funda en la Ciudad de México la Casa del Indio, con resultados negativos, y por último se crean los internados indígenas, de los cuales nos ocuparemos posteriormente. Este panorama es muy semejante al de la política de educación indigenal en Bolivia. En 1910 se fundó en la ciudad de La Paz, en el barrio residencial de Sopocachi y por iniciativa del Dr. Daniel Sánchez Bustamante, ministro de Instrucción, una escuela normal para indígenas, a cargo del pedagogo chileno Soto y siendo inspector de instrucción el Dr. Felipe Guzmán. Los alumnos eran en su totalidad nativos analfabetos trasplantados de diferentes regiones altiplánicas. El establecimiento tuvo muy poca duración, y de su breve existencia da un informe de risueño contenido que, con la mayor gravedad, dio el Dr. Guzmán en 1922 al Congreso, siendo ya ministro de Instrucción. Es un documento que no tiene desperdicio y vale la pena transcribir algunos de sus párrafos. Dice así: la educación de la raza indígena boliviana. Desde luego debo hacer notar que las actuales escuelas normales rurales de Saca-B.A., trasladadas últimamente a Tarata y que se las fundó al parecer con el fin de formar preceptores de la raza indígena, descansan en un grave error que ha pesado en sus iniciadores: el de creer que los blancos sean los mejores maestros para los indios. Refiriéndose a la escuela normal de Sopocachi, continúa: tuve también ocasión de realizar por mí mismo un pequeño ensayo o experiencia en este género de educación. Cuando fundé en la región de Sopocachi una pequeña escuela normal para maestros de indios, quise proporcionar a los alumnos traídos de varios centros indígenas las mejores comodidades para evitar que se aburran. Así fue como les mandé instalar un amplio dormitorio con catres y colchones, un baño en uno de los patios del local y un comedor confortable. Lo que sucedió, representantes, fue que los indiecitos se bajaban en las noches después de la hora del silencio, de los catres, y se echaban en el suelo pelado, cubriéndose con sus ponchos y durmiendo así mejor que en los colchones. El ingreso al comedor les disgustaba marcadamente. Ellos preferían comer en la cocina, puestos de cuclillas y sin servirse del cubierto ni de la cuchara. El baño les causaba horror. En mi afán de pretender cambiarles las costumbres, no hice otra cosa que aburrir a los niños indígenas, quienes aprovecharon de una noche en que se descuidó el inspector para marcharse de huida a sus respectivas estancias. 2. Peregrinación de una escuela y su ubicación en el campo. Este fracaso era una demostración de que la escuela del indio no podía funcionar fuera de su ambiente natural. Sin embargo, el remedio consistió en trasladar el plantel a Huaqui, aldea situada a orillas del lago Titicaca, con todo su equipo de profesores, mobiliario, etc., menos los alumnos, ya que estos habían fugado a sus aylus. En su nueva ubicación aldeana, que tampoco constituye el medio natural del indio, se le dio una orientación agropecuaria, por lo menos en lo que se refiere a su nombre, pues se llamó entonces Escuela de Agricultura, con la misión de preparar maestros para las escuelas de indios. Pero no tenía un palmo de tierra. Un poeta, dilecto amigo mío, fue nombrado profesor de castellano en tal instituto. Algún amigo juguetón dicen que fue don Juan Francisco Bedregal publicó en un periodiquillo de Alacitas, la tradicional Feria de las Miniaturas Bolivianas. Un
poema que titulaba Primera lección dictada por Raúl Jaimes Freire en la Escuela de Agricultura de Huaque, y del cual me quedan en la memoria los siguientes versos: con la punta de una espada se cosecha la cebada. Es mera cuestión de meollo el cultivo del repollo. A la orilla de un remanso crece muy bien el garbanzo. La falta de tierras imponía una enseñanza libresca y verbalista. No se podía dudar de los resultados. Alcanzaron a titularse no más de 6 maestros, que no eran por cierto un modelo de eficiencia. Algunos tuvieron que complementar sus estudios en la Normal de Sucre, con lo que acabaron por desvincularse del campo. La escuela siguió su odisea al ser nuevamente trasladada, en esta ocasión a una hacienda denominada Culta, magníficamente ubicada, a cerca de medio kilómetro de Patacamaya, estación del ferrocarril La Paz-Oruro. Estaba dotada de un equipo completo de maquinaria agrícola, semillas, sementales, etc. La escuela mantuvo su carácter de normal con orientación agrícola y ganadera, aprovechando los extensos terrenos de la hacienda, de primera calidad en su mayor parte y provistos de riego. Todo parecía promisorio aquí. Sin embargo, cuando conocí Culta, el año 1916, hacía tiempo que su primer director, el ingeniero Ceballos Tovar, había sido sustituido por otro profesional de la misma categoría, el cual, empero, descuidó del todo sus obligaciones al extremo de proscribir toda acción educacional o de trabajo. La hacienda, que con sus propios recursos hubiera podido sostener a los 30 alumnos de su internado, muchachos procedentes de ciudades y aldeas, no producía ni el forraje para la alimentación de las 12 mulas que tenía a su servicio. El fracaso era inevitable y así concluyó el único ensayo efectivo realizado para revalorizar al indio. Culta, con una dirección dinámica e inteligente, pudo haber sido el punto de partida para cimentar las bases de un instituto socioeconómico de gran trascendencia, y conste que tenía, excepcionalmente, el decidido apoyo gubernamental. Para realizar su obra en el campo social, agrario, industrial, pedagógico, etc. Tenía no menos de 100 familias de colonos indígenas, disponía de dinero y de vastos recursos, y ante todo, estaba ubicada en el mismo medio indígena. ¿Qué le faltó, pues, para obtener éxito? La voluntad creadora, el hombre que formado en el ambiente indio fuera capaz de cumplir un programa y un destino. En Culta se instaló la burocracia y sobrevino su ruina. No es el burócrata educado en ciudades o aldeas el llamado a conducir las escuelas indigenales, porque el problema no es de ciudad o de aldea, así lo hemos repetido muchísimas veces, sino un problema agrario, eminentemente campesino. Tal convicción la mantengo para referirme a otro tipo de escuelas, las normales rurales de Humala, 1915, una 1917, Sacaba 1919 y otras, todas ellas clausuradas por el presidente Saavedra. 3. Avelino Siñani y la primera escuela de Guarizata. Corría el año 1917. En mi carácter de inspector del Departamento de La Paz, visitaba las escuelas del distrito, incluyendo las indigenales de Saracho, que se habían convertido en fijas porque su funcionamiento se hizo permanente en una sola comunidad, probaba cómo estaba la ineficacia de su atención por periodos espaciados. Entonces conocí la región de Guarizata, donde funcionaba una de estas humildes escuelas fiscales, y en la cual, como es de suponer, nada había de particular. Mi visita no hubiera tenido, pues, ninguna trascendencia, si no hubiera encontrado, en la misma zona, otra escuelita, particular, dirigida por un indio llamado Avelino Siñani. Al referirme a este hombre, lo hago con una emoción contenida. No soy un escritor. Carezco de una pluma como para poder transmitir al lector los sentimientos que me embargan al recordar a este preclaro varón de la estirpe aymara. Intentaré, al menos, señalarlo como un ejemplo de las más altas virtudes humanas. En otro medio, en otra época, Avelino Siñani hubiera sido honrado por la sociedad, pero hubo de nacer y vivir en el sórdido ambiente feudal del altiplano, degradante y oscurantista, adverso a esta clase de espíritus. Y hubo de ser un indio, esto es, un individuo de la más baja condición social en el concepto general. Sin embargo, bajo su exterior adusto, enteramente colla, se ocultaba un alma tan pura como la de un niño y tan esforzada como la de un gigante. No importa que apenas dominara el alfabeto y su castellano fuera del todo elemental. Su cultura no residía en los ámbitos de Occidente, era la cultura de los viejos amautas del Incario,
de los sabios indígenas de antaño, capaces de penetrar tanto en el misterio de la naturaleza como en el de los espíritus humanos. Avelino Ziñani era la encarnación de la doctrina contenida en el Ama Suá, Ama Yuya, Ama Kele, y en dimensión insuperable. Obligado a gravitar en su pequeño mundo, abrió una escuelita, pobrísima como él, pero de grandiosas miras, como que se proponía nada menos que la liberación del indio por medio de la cultura. No es que Ziñani no fuera solidario con los campesinos que solían alzarse, comprendía perfectamente la cólera que enceguecía al sublevado, en la cual se manifestaban siglos de opresión y miseria, pero, hombre moderno, de exacta visión, comprendía también que ese sacrificio era estéril e insensato, por lo menos en esa época. Había que elegir otra senda, había que capacitar a la mesnada, iluminarla con el fuego sagrado, prepararla para futuros días. Tal el sentido de su escuela, en cuya humildad contemplé, en silencio, las más radiantes auroras para Bolivia. ¿Cómo no ayudar y estimular a este hombre? Sin perder tiempo le dije que aparejara 2 mulas para encaminarnos enseguida a Copacabana, a 100 kilómetros de distancia, donde le proporcionaría todo el material escolar que precisaba. Bien sabía yo que aquella ayuda era mínima. Sin embargo, era todo lo que en ese instante podía hacer por él. En Copacabana, donde tenía a mi disposición un depósito de material de enseñanza, equipé a Ziñani con todo aquello que le era menester. Recuerdo que hasta llevó un reloj de pared. ¡Qué tiempos aquellos! Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Pudiera ser así en lo que a educación boliviana se refiere. La verdad es que, antes del advenimiento del llamado normalismo, había autoridades que, sin títulos rimbombantes ni estudios de especialización, tenían verdadera responsabilidad y previsión, y las escuelas fiscales de provincia, en todo el país, eran dotadas, antes de que se iniciara el año escolar, de todo el material necesario para que pudieran trabajar. Excusado es decir que no me estoy refiriendo a las finalidades mismas que se proponían los gobiernos de entonces. Pero no cabe duda de que el maestro era mejor tratado, más apreciado y más atendido que el maestro de ahora. Quede, pues, señalado mi encuentro con Avelino Ziñani como uno de los antecedentes que contribuyeron decisivamente a encaminarme a la fundación de Guarizata. 4. Daniel Sánchez Bustamante y su política indigenista. Daniel Sánchez Bustamante es el galardón de los regímenes liberales del pasado. Intuyó como pocos el problema de la educación del indio y, sin embargo, en la práctica no pudo o no quiso aplicar sus postulados. Limitación frecuente en los educadores que se proponen transformar culturalmente a los pueblos y tropiezan con el cerrado ambiente de los privilegios y los intereses de clase. En 1919, siendo ministro de Instrucción, el maestro de la Juventud dictó su decreto de 21 de febrero, encaminado a dar normas a la educación indigenal. Consta de 57 artículos, de los cuales los 2 primeros son los más importantes. Dicen así: Art. 1 grados. La educación de la raza indígena en Bolivia se efectuará desde la fecha en 3 clases de institutos, sostenidos por el Estado. A. Escuelas elementales. B. Escuelas de trabajo. C. Escuelas normales rurales. A la primera clase corresponderán las escuelas fundadas con el objeto de inculcar en el alumno el idioma castellano, con aptitudes manuales, como preparación de oficios, y las nociones indispensables para la vida civilizada. A la segunda, los institutos cuyo objeto es despertar sólidas aptitudes de trabajo y dar al indígena boliviano la capacidad de desenvolverse con éxito en el medio en que vive, constituyéndolo en factor de avance y de riqueza colectivos. Y la tercera, los institutos cuyo fin es graduar maestros eficientemente preparados para la enseñanza en las escuelas elementales de indígenas. Art. 2 grados. Las escuelas elementales funcionarán en centros de población indígenas, comunidades, caseríos, ayllus, cantones, subrayado mío, e.p. Serán distribuidas conforme a las partidas del presupuesto nacional y puestas siempre bajo la dirección de maestros titulados en escuelas normales. Las escuelas de trabajo serán constituidas paulatinamente, en los puntos centrales de los distritos más densos de población indígena, sobre la base cardinal de aprovechar y utilizar los elementos naturales característicos de la zona, a fin de situar sobre ellos la subsistencia, la industria y el perfeccionamiento del hijo de la región, en consonancia con la riqueza y el bienestar de Bolivia.
Las escuelas normales rurales serán situadas con proximidad a capitales de provincia, que se presten por sus medios de comunicación y peculiares recursos, al desarrollo de este género de institutos cuyo objeto exclusivo tenderá a preparar individuos capaces de aplicar sus dotes de carácter e inteligencia al sacerdocio de civilizar al indio. Como se ve, Sánchez Bustamante enfocaba el asunto con criterio realista y moderno, tratando de hacer de las escuelas indigenales instrumentos de mejoramiento económico nacional. Por desgracia, Sánchez Bustamante dejó el Ministerio de Educación poco tiempo después, y como es de suponer, nadie volvió a acordarse de su decreto, el cual quedó sin efecto alguno. Anotemos al respecto una coincidencia que se presta a reflexiones. En 1921, cuando se gestaba en México la escuela que revalorizaría al indio, se cerraban en Bolivia las pocas escuelas normales rurales que habían venido funcionando. Como hemos dicho, fue el presidente Saavedra quien dispuso tal medida, y no porque las escuelas tuvieran deficiencias o carecieran de orientación doctrinal, sino porque su clausura correspondía a una definida línea de conducta gubernamental respecto al problema indio. 5. Jesús de Machaca, la masacre como sistema. En efecto, la actitud de los regímenes políticos del pasado, con las pocas excepciones que hemos mencionado, era uniforme en lo que se refiere a menospreciar los valores culturales, sociales y económicos de la masa campesina. Se prefería, en todo caso, una actitud de fuerza como sistema de educación. No se apreciaba al indio, se le temía. No trataba de educárselo, se lo reprimía. Y cuando el indio, colmada su paciencia, se alzaba, entonces se usaba el instrumento preferido, la masacre en gran escala. Los historiadores generalmente soslayan este asunto, y a veces ni lo mencionan, aunque en toda nuestra vida republicana el gran fondo en que se mueve la nacionalidad está salpicado con el rojo resplandor de las sublevaciones y su correspondiente apaciguamiento con la metralla. A mí se me refirió de primera mano uno de estos casos, quizá el más trágico y violento, el de Jesús de Machaca, ocurrido en 1921. Se me permitirá relatarlo, porque corresponde también a una política gubernamental respecto al indio y es, en su sangrienta evidencia, una prueba de la mentalidad altoperuana que veía en el exterminio de los indios la salvación de la patria. Jesús de Machaca era una de las marcas más puramente conservadas del altiplano, a pesar de haberse fundado en su seno un pueblo mestizo que representaba todo el sistema de opresión feudal en contra del indio. En Jesús de Machaca el indio era el paria sin derechos, el esclavo, la bestia parlante desprovista de toda condición humana. El látigo y la escopeta eran la ley ante la cual debía inclinar la cerviz y callar, aunque en su fuero interno acumúlase cólera en volumen siempre creciente. Corregidores, jueces parroquiales, alcaldes, curas y vecinos, todos se complacían en hacer del indio juguete de escarnio y humillación, y como es lógico, el fundamento de su propio bienestar como servidores del orden, en cuya cúspide se hallaban los grandes poderes del Estado. ¿Cuánto tiempo padecieron los indios en silencio? ¿Cuántas veces complotaron para poner en ejecución los proyectos de venganza? ¿Cuántas veces postergaron para mejor oportunidad el estallido de la acción? El indio es paciente y sabe esperar, pero cuando llega su hora, nada lo detiene. Un caso como cualquier otro fue la gota que colmó la copa en Jesús de Machaca. Un corregidor había apresado a 2 indios, por motivos insignificantes, imponiéndoles una multa que, por elevada, era imposible que pudiera ser cancelada. Pues bien, la autoridad dispuso que, en tanto no se reuniera el monto requerido, los 2 presos no recibieran alimento alguno. Pasaron un día y otros días, ante la tensa expectativa de las indiadas que todavía esperaban un rasgo de piedad de los opresores. A estos celebraron algún acontecimiento familiar con festejos que, como siempre, se prolongaron mucho tiempo en medio de libaciones sin cuento, hasta que todos cayeron en la inconsciencia alcohólica. ¿Cómo podían escuchar, en tales condiciones, los ruegos angustiosos de los parientes de ambas víctimas? Otros días más transcurrieron, y cuando pasada la borrachera y el jolgorio, la autoridad se acordó de los prisioneros, no para verificar el estado de su salud sino para hacer nuevo cobro de la multa. Se encontró ante el espectáculo de la agonía y de la muerte de los desdichados. La pampa se conmovió ante la vibración cruel de la noticia. Los indios Delhi veraron en silencio, sin que se produjera reclamo alguno ni se implorara justicia. Se reunió la ulaca, el cabildo, representado por los ancianos de las comunidades, y calladamente se resolvió hacer justicia por sus propias manos.
el corregidor intuyó lo que había de ocurrirle. El miedo lo arrojó de la aldea y huyó a La Paz, llevando consigo a toda su familia. Presa tan importante no debía perderse. Había que buscar su retorno al lugar, y para lograrlo, una comisión de indios se constituyó en la capital, llevándole saludos de toda la indiada, con algunos regalos y el encargo especial de que volviese prontamente. El corregidor, engreído como todos los de su laya, creyó en la humillación de sus víctimas y aceptó, aunque con reservas. Transcurrido algún tiempo, una segunda comisión, más numerosa que la anterior, le llevó como presente una adjumunta, cargamento de víveres, reiterándole el petitorio y haciéndole constar el profundo afecto que la comunidad sentía por su autoridad, a la que extrañaban sinceramente. Ante tales manifestaciones, el corregidor se convenció de que sus temores eran infundados y señaló fecha para su retorno, para que fuera recibido como merecía un individuo de tal calidad. Y así fue. Tras de lo cual, y sin que nadie le esperara, una madrugada se escuchó el ulular funerario de los pututus, cuernos de guerra, a cuyos son las 12 comunidades de indios atacaron Jesús de Machaca. No hubo defensa posible. Los sublevados incendiaron el pueblo, salvándose únicamente la iglesia y 2 viviendas cuyos propietarios dieron el santo y seña, que era viva republicanos, lo que quería decir que pertenecían al Partido Republicano, cuyo jefe, Bautista Saavedra, era entonces presidente de la República. Empero, las víctimas no pasaron de 6 o 7. Jesús de Machaca, en aquella época, era un centro del cual ya se había producido el éxodo de su población mestiza, debido a la construcción del ferrocarril Arica-La Paz, que eliminó el comercio entre las poblaciones intermedias. Por eso, la mayoría de las viviendas pertenecía a las comunidades indígenas. Se desmiente así la creencia de que los vecinos muertos se contaban por varias decenas. Del cura de la aldea dicen que se salvó por milagro. En cuanto al corregidor, conducido a la trampa de manera tan astuta, pereció en su casa incendiada. En el tremendo trance, debió dolerse de su propia estupidez al haber sido tan miserablemente engañado. El presidente Saavedra, sabedor del alzamiento, ordenó la inmediata movilización del regimiento Avaroa, primero de caballería, que se hallaba acantonado en Huaqui, a solo 15 kilómetros del teatro de los sucesos. Este cuerpo, de 1.200 hombres perfectamente armados, acudió sin tardanza, lanzándose al ataque con furia irresistible, iniciando así la represión más salvaje de que se tenga memoria en Bolivia. Los soldados se dedicaron durante varios días a una feroz carnicería, complementada por el pillaje y el saqueo. No se respetó a nadie. En la orgía dantesca sucumbieron mujeres, niños y ancianos. ¿Cuántos campesinos cayeron? Nadie ha podido dar una cifra, ni siquiera aproximada. Los indios que huían eran cazados a lanzada limpia, como fieras. Las comunidades fueron asoladas, despojadas de su ganado y de sus bienes, los sembríos fueron destrozados, las poblaciones incendiadas. El ganado que no pudieron llevarse fue exterminado a bala. Todo lo que tengo relatado me lo refirieron los mismos indios de Jesús de Machaca, cuando fui a fundar su escuela. Pude darme cuenta, además, del terror y del odio con que se recuerda en toda la región al presidente Bautista Saavedra, responsable directo de la masacre. ¿Qué habrán dicho esas gentes al saber que tórpidos funcionarios del Ministerio de Educación bautizaron con ese nombre, de sangrientas evocaciones, a la Escuela Normal Rural de Santiago de Guata? Humillantes cosas de nuestra psicología altoperuana. Quizá por estas mismas paradojas, el presidente que ordenó la masacre de Jesús de Machaca fue el mismo abogado que en su juventud defendiera con hábil alegato a los indios sublevados de Moza, en 1898, durante la llamada Revolución Federal. En esa ocasión, los indios habían pasado a degüello a no menos de 100 soldados del Ejército Federal, a quienes se había traído, con la complicidad del cura y otros vecinos, a una misa en el templo de la población. Los soldados habían asistido desarmados al Santo Oficio, de acuerdo al expreso y malvado pedido del cura. Y cuando éste alzaba la hostia, señal esperada, los conjurados acometieron, cuchillo en mano, a la indefensa hueste. Solo uno sobrevivió, oculto en el vigamen que sostenía el techo. Saavedra, al asumir la defensa de los indios, produjo una notable pieza que sentó jurisprudencia y tuvo mucha resonancia. 12 de octubre de 1901. Hay que suponer que no lo guiaba ningún sentimiento de solidaridad para con la indiada. Debió ser el cálculo político el que le indujo a adoptar tal posición.
El caso es que en su alegato sostenía el principio jurídico de que los delitos de Moosa constituían lo que él, derecho llama delitos colectivos, según lo cual, y basado en antecedentes étnicos y sociales, dice, creo haber demostrado que la sugestión colectiva produce en el hombre civilizado, y con mucha más razón en el indio aymara, un verdadero delirio mental, por tanto, falta de elemento de la inteligencia. Los delitos colectivos no están sujetos sino a una semirresponsabilidad. En otro párrafo de su defensa se expresa de esta manera, la hecatombe de Moosa es un hecho de carácter social. Pertenece a esos fenómenos naturales que se producen de una manera casi espontánea. Debe ser considerado solo como un delito colectivo, para el que la justicia común no establece penas. Se deben combatir estos estallidos como se combaten aquellas turbulencias populares, las huelgas de los obreros, el anarquismo y el socialismo modernos. Se les combate indirectamente, removiendo las causas y evitando las ocasiones. Lo que debemos hacer con la raza indígena es organizar una colonización civilizadora y humana, sometiéndola a una legislación autóctona, como lo han hecho los ingleses en la India. Era, sin duda, una hábil defensa, que atrajo la atención sobre el joven y brillante abogado, el cual comenzó así su carrera política, la que, con el favor de las masas campesinas, culminó con la Revolución de 1920. Pero una vez en el poder, el eminente hombre público, el sociólogo de El Ayllu, olvida por completo sus antiguos razonamientos en torno a los delitos colectivos, y cuando las masas indígenas exacerbadas hasta el delirio mental se insurreccionan y matan, entonces no haya más respuesta que la metralla para los sublevados. En tal ocasión ya no consideró ningún atenuante, ningún antecedente étnico o social. El antiguo defensor del indio se convirtió, por ironía del destino, en su peor verdugo. 6. Una contradicción de Sánchez Bustamante. La caída del presidente Siles en 1930 dio nueva oportunidad a Sánchez Bustamante para poner en práctica sus ideas respecto a la educación popular. Lo hizo, como es sabido, con gran energía e inteligencia, y si hemos de ser sinceros, con verdadero espíritu revolucionario. Es autor del estatuto que concede la autonomía universitaria y crea el Consejo Nacional de Educación, dándole a este sus normas fundamentales y otorgándole tuición sobre los ciclos primario, secundario y normal, con la única excepción de la educación indigenal y la educación física, que dependían directamente del ministerio. Más tarde veremos la importancia de esta última disposición. El año 1931, siendo ministro de Educación el señor Bailón Mercado, se creó la Dirección General de Educación Indigenal. Y siempre bajo la inspiración de Sánchez Bustamante, se fundó una escuela normal indigenal en el barrio residencial de Miraflores. He aquí que, disponiendo de poderes casi dictatoriales en la materia, Sánchez Bustamante no puede, no obstante, aplicar los principios sentados en su decreto de 1919. No vamos a analizar las razones de tan curiosa contradicción. El caso es que, contra todo lo que había sostenido, en sentido de que las escuelas para indios debían fundarse en centros de población indígena, ahora resultaba fundando una escuela indigenal nada menos que en la mismísima ciudad de La Paz, ajena por completo al ambiente nativo. ¿Cedió Sánchez Bustamante al confucianismo en boga, o tuvo serias razones para cambiar tan radicalmente de criterio? No lo sabemos. Pero tal determinación significaba un profundo retroceso con respecto a sus clarísimos postulados de 1919. Y hay que suponer que fueron razones de clase las que impidieron aplicar su decreto, pues, con esa conciencia tan clara de sus intereses, la feudal burguesía no podía ver sin temor que se dieran pasos reales en favor del indio. Sánchez Bustamante, abanderado de una serie de reivindicaciones institucionales, universitarias y educativas en general, lo era en tanto no se saliera del orden establecido. Cuando alguna de sus ideas, como las del decreto de 1919, significaba un peligro, aunque remoto, para el indefinido predominio de los privilegios, entonces el aparato gobernante se daba modos para anularla y dejarla sin efecto. Al menos, lo que le sucedió a Sánchez Bustamante lo experimentamos nosotros en la prolongada lucha que casi por 10 años sostuvimos en Guarizata contra todas las fuerzas desplegadas del gamonalismo y la reacción.